Ya está grabando. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a la presentación de la novela de Carmen Rueda, Mariposas Negras sobre fondo rojo, publicada por Velasco Ediciones. Me acompañan en la mesa, además de la autora, Verónica García Peña, escritora, periodista y socióloga, que va a ser quien lleve el peso de la presentación. No sé si Verónica va a hablar de la autora o si no lo puedo hacer yo brevemente. Carmen Rueda, autora de la novela que hoy presentamos, es licenciada en Derecho y ha sido durante 30 años o más de 30 años jurista en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Fruto de esa experiencia tanto profesional como académica en su formación y del contacto directo con las víctimas, ha adquirido un compromiso que ha trascendido lo laboral y lo profesional y que creo que se puede decir que se plasma en esta novela que publicamos hace unos meses. Yo soy el editor de la casa, soy el editor de Velasco Ediciones y no quiero intervenir más porque ya digo que el peso lo llevan ellas dos. Sí agradecer al Ayuntamiento de Gijón y a la Feria del Libro de Gijón, bajo la dirección de Jaime Priede, y de todas las personas que participan en la organización, como quienes están hoy aquí a pie del cañón para que podamos tener esta presentación, en nombre de la editorial, que nos hayan dado todas las facilidades. Y a todos ustedes de nuevo por venir esta tarde, a ver si el tiempo nos acompaña un poco. Verónica, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este primer día de feria. Un día muy lluvioso, pero sin embargo ideal para dejarse arropar o abrigar por buenas historias. Historias que ya inundan este paseo de Begoña, la calle Tomás y Valiente, así como el antiguo instituto, la escuela de comercio o estas carpas. Historias como Mariposas Negras sobre fondo rojo, de Carmen Rueda, que tiene como hilo conductor a una refugiada bosnia en Ginebra durante la Guerra de los Balcanes, los juicios de La Haya que siguieron al conflicto y el incendio de la biblioteca de Sarajevo. Si bien, para mí, esta novela es en realidad una historia de superación, de caída y abandono, de florecimiento de una mujer que busca su identidad, su yo, porque tras dejar su casa de niña, tras perder sus raíces, no sabe quién es, no tiene claro tampoco quién quiere ser. Esa búsqueda es, a mi juicio, la columna, el eje de estas páginas, un camino, un reencuentro con uno mismo. La historia de muchas mujeres que lucharon por salir adelante, por no caer a pesar de las dificultades con las que se enfrentaron cada día, sin saber que serían algún día las verdaderas protagonistas del convulso e ingrato siglo XX. Esto es Mariposas Negras sobre fondo rojo, una novela de la que vamos a hablar ya. Yo no me gusta alargarme en las presentaciones porque prefiero que sean los propios autores quienes nos expliquen cuáles han sido sus motivaciones, cómo son sus personajes, si he acertado a la hora de definir la novela y la trama, el eje. Buenas tardes, Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Te vamos a dar un fuerte aplauso. Primera pregunta, ¿te gusta la definición? ¿Te ha gustado? ¿Crees que voy acertada a un camino, un reencuentro de uno mismo? Sí, yo misma cuando me han preguntado cuál es digamos, el hilo conductor y un poco la finalidad, hacia dónde va la historia, también la he más o menos definido en el mismo sentido que tú, como una historia efectivamente de superación, de cómo alguien que tiene la mala suerte de encontrarse en este caso en el país equivocado, en la ciudad equivocada, y de la que nunca había pensado irse, y que se va a tener que enfrentar un exilio
en una ciudad que, aunque parezca que puede ser idílica, para ella no lo es, o lo es falsamente, y que tiene que pasar muchos años para encontrarse con esa segunda vida y aceptar esa segunda vida sin olvidar la primera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo también la defino como una historia de superación a lo largo de un periodo de tiempo muy largo. Claro, porque ella es una niña cuando abandona Bosnia. No tan niña, ella en realidad... adolescente. Bueno, tenía 27 años, o sea, digamos, ya estaba en una fase de su vida. Niva, que le decimos ahora. Niva adulto. Donde ella pensaba que su vida estaba encarrilada, había hecho sus estudios, sabía muy bien lo que quería hacer en materia profesional. Y de repente, pues, todo eso se va al traste porque hay una guerra en su país, una guerra con la que, a la que ni ella ni yo creo que ni la mayoría de los bosnios se habían previsto, ¿no? Hay muchos países en crisis, Yugoslavia era un país en crisis desde hacía unos años, pero en el 95 la crisis se transforma en algo más y se transforma realmente en una guerra que dio lugar a 2 millones de refugiados, ¿no? Entre los que se quedaron, tuvieron que dejar el territorio bosnio para irse a otras partes de la antigua Yugoslavia, o si no, directamente al extranjero, como es el caso de la protagonista de esta novela, Milena. Se llama Milena, entonces podemos referirnos a ella como Milena. Sí. Milena, el hecho de que Milena sea una chica, una mujer, ¿tú crees que influyó negativamente a la hora de que ella tuviera un futuro mejor o peor dentro de la propia Bosnia, que tuviera que salir? Yo no lo creo. Bueno, ella, es decir, la guerra de Bosnia, como muchos de los que estamos aquí recordaréis, fue una guerra terriblemente sangrienta contra la población civil. La población civil fue víctima directa, y fue una guerra en la que se utilizó, digamos, los abusos sexuales y las violaciones contra las mujeres como arma de guerra. Eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Mi protagonista, Milena, es una refugiada, pero es una refugiada con suerte, como ella misma reconoce, porque no tuvo que vivir todo eso. Ella tuvo la suerte de tener unos padres que hicieron todo lo posible para que ella abandonara la ciudad de Sarajevo, donde vivían, en una fase bastante temprana de la guerra. La guerra comenzó en abril de 1992, ella salió en noviembre de ese mismo año, y digamos, Sarajevo, a pesar de ser una ciudad que sufrió muchísimo debido a que fue sitiada y el sitio duró más de 3 años. Sin embargo, ella en particular no tuvo que enfrentarse a un maltrato y digamos, una parte de la guerra, que fue las expulsiones masivas, sobre todo en zonas rurales, donde el objetivo era limpiar los territorios de aquellas etnias que no convenían a aquella que pretendía controlar ese territorio.
Sarajevo es una ciudad que, como dije, quedó sitiada. Había algunos barrios típicamente serbios, o sea, de la minoría, controlados por la minoría serbia, pero y otros por la mayoría en este lugar, por llamarlo de alguna manera, aunque las minorías y las mayorías en el caso de Bosnia son un poco elásticas, digamos. Pero yo creo que en el caso de Sarajevo el sufrimiento mayor no fue, digamos, de índole físico, sino que fue más bien emocional, y por el hecho de ser una ciudad sitiada y donde la población estaba bueno, no podía salir, en definitiva, trasladarse a los lugares de trabajo, hacer cualquier cosa relacionada con la vida ordinaria era terriblemente complicado, porque es una ciudad que físicamente está como en una hondonada rodeada de colinas, y desde esas colinas las milicias serbias disparaban a todo lo que pasaba por calle, vaya, nunca sabías lo que te iba a ocurrir. Entonces, en ese sentido, sí, la población sufrió mucho también por las carencias de tipo material, pero yo no diría que Milena sufrió más por el hecho de ser mujer, o que en su caso el género tuviera algo que ver, pero otras personas sí, otras mujeres sí. Pero para mí la violencia de género, el aspecto de la violencia de género que fue más trágica en la guerra de Bosnia fue, como dije, la utilización de los abusos sexuales y las violaciones como arma de guerra. Pero fuera de Sarajevo, en lugares donde los habitantes eran detenidos, sus casas destruidas, y bueno, muchos de ellos desaparecieron también. Pero tengo que decir que los hombres eran más objeto de asesinatos masivos y desapariciones que las mujeres. Es decir, había una clara diferencia entre el tipo de, en este caso yo diría, violación del derecho a la guerra entre los hombres y las mujeres. Decías que Milena tuvo suerte precisamente porque sus padres, la hermana de Milena había muerto, sus padres estaban concienciados con lo que le podía pasar a Milena, con lo que podía pasar en Sarajevo, y decidieron enviarla fuera, a Ginebra, antes de que aquello se pusiera todavía peor. Eso, en el fondo, desde mi punto de vista, es como sacrificar, o sea, un amor sacrificado, es decir, dejar de pensar en uno mismo, en el amor propio, para pensar en el amor hacia otros, que es el amor hacia la hija. En esta novela hay mucho de esos tipos de amores. Hablas de muy diferentes tipos de amores. Están el amor pasional, el amor tranquilo, que se elige, por lo que sea, pero se elige, y el amor sacrificado. Y uno de los que más cuesta, precisamente, es ese, pero sin embargo es el que más presente está en la novela. Sí, a mí me gusta decir que, bueno, hay lectores que me dicen, hay partes de la novela que son muy duros, testimonios precisamente de esas violaciones de las leyes de la guerra a las que me refería, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, todo eso que ocurrió. Y que muchos recordaremos por las imágenes en la televisión, y porque ha habido también películas y se han escrito novelas también. Pero también, precisamente, me gusta decir que la novela no es solamente eso, no es un punteo de ese tipo de tragedias humanas, sino que
Hay también mucho, como decías, y realmente te agradezco que pongas el foco en eso, sobre esos diferentes tipos de amor que has definido, y que puse especial énfasis en que hubiera ese equilibrio, y me pareció que ir hacia lo profundo, al análisis profundo de esos diferentes tipos de relaciones humanas, de amor entre seres humanos, que el lector pudiera identificarse con ellos también. Entonces, por eso digo que no es solamente una novela sobre la guerra, sino que es también una novela con historias de amor incluidas, ¿no? Y también me gusta poner el énfasis en que, claro, la escribí yo, y yo pienso como, soy mujer, entonces pienso como mujer, entonces en ese sentido me parece que es también una novela bastante femenina, precisamente por buscar ese tipo de equilibrios, y que, bueno, pues la protagonista no es como tú bien dices, es una refugiada, víctima de una situación política, pero es también, piensa y actúa como hija, como madre, como mujer apasionada, las diferentes digamos, historias amorosas que vemos transcurrir a lo largo de la novela, ¿no? No sé si he respondido, sí, si me perdí por el camino. No sé si quieres decir algo, Cristian, que has dicho que la novela, ella la piensa desde un punto de vista femenino, y no sabe si eso los hombres lo ven diferente. A mí me parece que no, en este caso creo que seas hombre o mujer quien lea la novela, no se va a dar cuenta. Es indudable que la piensa desde un punto de vista femenino por dos razones obvias. Primero porque es una autora, es una novelista, es una autora que lo ha escrito, y porque la protagonista es una mujer. A partir de ahí, yo como lector no tengo muy en cuenta esas referencias. Lo que me estoy fijando como lector, ya no digo como editor, lo que me estoy fijando es en la literatura, pero obviamente si quien escribe la novela es una mujer, pues sí le dará, y más protagonizado por una mujer como Milena, sí le dará un toque más femenino, si es que tal cosa existe, que yo no, pues yo no lo veo. Yo no lo veo, ¿eh? Digo que supongo, yo pero creo yo... que si le ponemos aquí, en vez de Carmen, Claro. Manolo, Sí. es exactamente lo mismo. Ya. Bueno, yo digo que supongo, porque yo como lector no vamos, o no me fijo en esas cosas, ¿no? Es que yo supongo que los buenos y experimentados novelistas son capaces de ponerse tanto en la piel de un hombre como de una mujer, y hacer que sus protagonistas sean del género distinto al suyo, ¿no? Pero al fin y al cabo, esta es mi primera novela. A ver, soy una novel, y además un poco tránsfuga en el mundo de la literatura, en el sentido de que, bueno, yo vengo del mundo del derecho, pues con la gente como que escribe por primera vez, y que publique, mejor dicho, que publica por primera vez, les oigo a menudo decir: sí, bueno, no, es solamente ahora que pude tener la ocasión de ponerme en serio, pero yo escribo desde niño. Cuando tenía 5 años ya inventaba historias, y cuando tenía 10 ya escribía algo para el periódico del colegio y todo eso. Yo tengo que decir que no. Pues eres honesta. Que no todo lo que se cuenta siempre es cierto. No todo lo que se cuenta es cierto. Esto es como las referencias. Que queda mal decir que uno tiene unas referencias de empezar en, yo qué sé, en la adolescencia, o que tiene unas referencias que son tipizape. ¿Qué pasa? Pues sí, a lo mejor sí. Será mejor decir, yo qué sé. Yo leía a Borges con 10 años, no es verdad, a veces no hay que fiarse tanto. Pero yo, como soy nueva, yo cuento todo como lo siento. Y es que, pues bueno, auténtica. No se me ocurre contar mentiras, salvo cuando escribo. Y no es del todo mentira,
porque está engastada en un marco histórico, ¿no? No, sí, eso sí. En todo caso, déjame decir algo, y lo hablé el otro día contigo cuando coincidimos en el acto con Rosa en Oviedo, y también lo hablé con Laura Martínez Belli en la presentación de Madrid, que a pesar de ser una primera novela, ya lo verán cuando lo lean, hay una madurez literaria que no es habitual en alguien que no ha escrito en el periódico del colegio. No es habitual en alguien que no ha escrito, que no ha escrito anteriormente, ¿no? Eso sí lo percibo como lector. Yo sí habría dicho que hay una trayectoria literaria detrás, o por lo menos algo más por la madurez, vamos, de prosa que veo ahí. Pero bueno, esto es una opinión de lector, ¿eh? Bueno, seguramente viene del hecho de que, si bien yo no tengo una tradición, o sea, un bagaje de escritora, sí lo tengo como lectora. Y claro, ya tengo una edad también en la que uno tiene unos gustos en materia literaria muy definidos. No me vale cualquier cosa, aunque esa cosa esté muy bien, pero bueno, yo tengo mis temas y pues mis autores favoritos o otros que voy descubriendo, pero en fin. Entonces, quiero decir que tantos años de lecturas y de ir seleccionando, pues este autor sí me gusta, este no, este género, este otro, han ido dejando un pozo, y que luego, pues, que seguramente se ha plasmado aquí. Pero luego también es una cuestión de trabajo y trabajo y trabajo. Hombre, pico y pala. Pico y pala, de eso es así. Sí. También. Sí, supongo que también formación, sí, pero escribir es sobre todo, bueno, como dicen los escritores de verdad, escribir es reescribir, y reescribir mucho, y rehacer mucho las frases, y lleva tiempo. Entonces, no sé, creo que ahora ya puedo distinguir, antes no distinguía, pero ahora creo que ya puedo distinguir cuando una novela está trabajada y cuando no. Que a lo mejor la que está más trabajada desde el punto de vista, digamos, técnico y literario, no es la que a mí necesariamente me guste más, porque a eso se superponen otras cosas, como por ejemplo el tema, que el tema a mí sea un tema que me seduzca, que los personajes sean unos personajes pues con sus contradicciones, en fin, bien construidos. Pero en cualquier caso sí que sobre todo mucho trabajo. Me consta, eso sí soy testigo, creo que testigo muy cercano de cómo fue todo el proceso de reescritura, cómo fue todo el proceso de edición y cómo fue todo el proceso en el que Carmen buscaba la palabra precisa, la frase de la longitud adecuada durante lo que fue la revisión editorial y demás. Eso sí puedo asegurarlo porque yo estaba ahí. Tengo que decir que cuando le envié el primer manuscrito a Cristian, y pasados unos meses me lo devolvió con sus comentarios, dijo: no, la historia está bien y tal, pero necesita mucho también. Y entonces, bueno, pues sí, ahí sucedió ocurrió otra fase ya de reescritura, pero que yo pude disfrutar mucho también, porque también se disfruta dándole vueltas a las frases, recorriendo las palabras, y no fue un trabajo penoso, sino que me lo tomé como un aprendizaje, como parte del aprendizaje. Y a lo mejor si vuelvo a escribir otra novela, tengo que volver a comenzar de nuevo otra vez, pero en ese proceso de reescritura y de dar vuelta al lenguaje, que es la principal herramienta de un escritor, pero bueno, estoy dispuesta a afrontar el reto. En la reescritura, mientras escribías la novela y después la reescribías, la editabas, ¿tú sentiste en algún momento ganas de llorar? ¿O lloraste?
por el contenido, por la contenido, forma, ya sé que soy puñetera, ¿no? No, está bien, está bien. Esta novela es como una especie de testamento también de mi trayectoria profesional y que bueno, también tiene algo que ver con la vital en sentido amplio, ¿no? Pero yo esos 30 años de trabajo en derechos humanos a los que Cristian hacía referencia me han servido para crearme cierta coraza, porque si no hubiera sido imposible. Yo el otro día, haciendo la presentación en León, alguien me preguntaba si había sido una especie de terapia escribir esta novela. Terapia no sé. Como decía, prefiero la palabra testamento. Pero yo cuando empecé a trabajar en el Alto Comisionado creo que tenía 27 años. Sí, tenía 27 años, sí, como Milena, llegamos casi a Ginebra casi al mismo tiempo, ¿no? El puesto en el que estuve al comienzo, yo tenía que informarme y hacer reportes sobre historias por llamarlos de alguna manera, ¿no? Mejor dicho, testimonios, voy a llamarlos testimonios por respeto, sobre las desapariciones forzadas en Colombia. Eran finales de los años 80 y fue una época, como muchos recordaréis, una época terrible de violaciones de derechos humanos, todavía con algunas dictaduras en los países de Centroamérica y América del Sur muy duras, guerras civiles en algunos casos. Entonces yo ahí realmente empecé a tomar conciencia de lo que pasaba en otras partes del mundo, porque hasta entonces había sido teórico, todo había sido teórico. Pero todo eso llegaba a mi escritorio y luego empecé a hacer misiones en el terreno. Mi primera misión fue precisamente una misión a Colombia sobre desapariciones forzadas. Y fue la primera misión de Naciones Unidas sobre ese tema a ese país. Con todo lo que eso conllevó. Entonces visité cárceles, estuve en carpas así como esta, llenas de gente que habían perdido a sus familiares y los estaban buscando, habían desaparecido. Llevaban quizá días, quizá años, quizá meses desaparecidos. Entonces, y a partir de ahí, bueno, fueron otros países. Recuerdo una experiencia terrible en el año 92, también la primera misión de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Timor Oriental, todavía bajo la dictadura de Indonesia. Y estando allí, estando en Dili, que es la capital de Timor Oriental, la gente quería manifestarse porque había venido una misión de derechos humanos de fuera de la ONU, de allí, aquellas personas que podían hacer algo por ellos, y el ejército indonesio abrió fuego. Aquella masacre se sigue conociendo como la masacre de Santa Cruz. Hubo cientos de personas muertas,
mientras nosotros estábamos allí, en una ciudad pequeña. Y cuando eso ocurrió, llegó el ejército a nuestro hotel, nos pusieron en un avión y nos mandaron para Yakarta. Y de ahí para Ginebra. Sí, eso fue ocurrió en el 92 y yo trabajé en la ONU hasta 2018. Quiero decir que todo eso me hizo, supongo, crear una cierta costa alrededor. Entonces, yo no voy a decir que me hiciera indiferente, que con el paso de los años me volviera indiferente, porque si me hubiera vuelto indiferente, probablemente no hubiera escrito esto. Y no hubiera pasado muchos días en mi casa de Oviedo leyendo testimonios de víctimas de la guerra de Bosnia. Pero sí lo ves en perspectiva y con cierta distancia, ¿no? Pero sí que hubo algunas etapas de mi vida en las que busqué deliberadamente cambiar de puesto para puestos que, digamos, más tranquilos, en los que podía hacer un trabajo, si quieres, más de tipo jurídico, más de trabajar sobre la elaboración de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que me dediqué varios años a eso, pero ya era un trabajo más técnico. No era un trabajo tan eso de ir al terreno, aunque fuera en misiones cortas, y de pasar 8 horas al día leyendo testimonios de víctimas. Sin embargo, a pesar de lo que ella acaba de contar, esta novela no es una novela oscura, es una novela que tiene luz, es una novela luminosa. Y además es una novela, esto les va a parecer muy curioso, porque a mí también me lo pareció, pero yo cuando observo los libros suelo tender a pensar a qué huelen, a qué saben. Son cosas que, bueno, cada uno valora la literatura de diferentes maneras, y esta es una en las que yo también valoro. Y a mí me parece que tu novela, Carmen, sabe a dulce, sabe a pastel, a las pastelerías de Ginebra y a los pasteles de Bosnia, sabe dulce. Sí, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho los dulces, digamos, orientales, de inspiración turca, los baklavas turcos. Y hubo un tiempo en Ginebra en el que compartí oficina con una compañera que en Palestina, pero con pasaporte israelí. Su madre la visitaba de vez en cuando y le hacía baklavas, y entonces siempre me traía baklavas. Llegaba por la mañana a la oficina y me compraba baklavas. Y a Milena le gustan mucho las baklavas. Ya sabía yo que ahí había una conexión, no podía ser tanto dulce en la novela. Ya. Pero los baklavas, claro, en Bosnia hay muchísima tradición oriental, turca. Eso es uno de los problemas, ¿no? Las contradicciones de esa cultura tan rica y a la vez tan maltratada. Entonces los baklavas son dulces típicamente bosnios. Y oler, ¿a qué te huele a ti tu propia novela? Yo te diría que a mí me huele a tierra y a polvo. Es dulce, pero luego huele a polvo. ¿Y el polvo? Yo creo que tiene que ver con el asedio y con la biblioteca. Bueno, algo diría yo más bien. A mí me olería, entonces ahora que caigo sobre tu pregunta, me huele a papel quemado, ¿no? Puede ser. Creo que es el momento, a raíz de la pregunta de Verónica,
de que nos expliques también muy brevemente cuál es el origen del título, a qué se refiere con el título. Sin desvelar nada, ¿eh? No vale hacer aquí spoilers. No, si leo la contraportada, dice: aquella noche de agosto, contra un cielo enrojecido por las llamaradas que se escapaban de la biblioteca bombardeada, millones de fragmentos de papel calcinado, cual mariposas negras, volaron sobre Sarajevo. Algunos recordaréis, a lo mejor, que durante el asedio a la ciudad de Sarajevo, la biblioteca nacional, que era una joya, era una de las bibliotecas más importantes del mundo en cuanto a fondos antiguos, fue bombardeada y se quemó. Y entonces era una noche de agosto, y al día siguiente la ciudad apareció llena de cenizas, papel calcinado que volaban por la ciudad, y la gente decía que parecían mariposas negras. Entonces le copié un poco a Delibes en la composición de la frase, porque siempre me gustó mucho ese título que él escribió Señora de rojo sobre fondo gris. Y luego encontré también esa misma combinación de palabras con esa preposición en el medio, en cuadros, como por ejemplo Dalí tiene uno que se titula Desnudo femenino sobre fondo azul. Hay otro de Mondrian que se titula Crisantemo rojo sobre fondo azul también. Entonces vino de ahí, y fue un título que se me ocurrió, y después me pregunté en casa, y en casa me dijeron que sí que les costaba, pero bueno, tampoco me iba a quedar con el primero, ¿no? Entonces me inventé otros y lo contaba, y cada vez que lo contaba a Cristian también, a lo mejor este tal, pero siempre me decían, no, mariposas negras. Y curiosamente el otro día, firmando en Madrid, una señora dijo: me gusta el título, voy a comprarlo. Claro, ese título es muy atractivo. Te voy a hacer una última pregunta, porque luego igual que la gente intervenir. Va a parecer una pregunta quizá, estando en una feria del libro, hablando de libros, pero ¿no es en el fondo un poco hipócrita por nuestra parte que el mundo se enfadara y pusiera el grito en el cielo cuando se quema una biblioteca y no cuando están muriendo miles y miles de personas? Es decir, que hasta que no se quema la biblioteca, la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo allí, del desastre, de las muertes, de las violaciones, de los campos. Tiene que suceder algo diferente, que de repente que estamos en una feria de libros, estamos hablando de libros, todos amamos los libros, pero una persona sigue siendo más importante que un libro, y en cambio es esa quema de libros lo que hace que esa destrucción de la biblioteca, eso nos convierte en cierto modo, por lo menos a los occidentales que lo estábamos viendo, en un poco hipócritas y egocéntricos. Sí, a lo mejor fueron los intelectuales los que más se levantaron en ese momento. Es verdad que ya llevaban, bueno, la guerra empezó en abril y la biblioteca se quemó a finales de agosto, y realmente fueron los meses más duros de la guerra. El comienzo, cuando había que limpiar los territorios, expulsar a la gente de los territorios y comenzar la limpieza étnica. Pero sí, te puedo decir, estoy de acuerdo. Me dicen que nos quedan 5 minutos, así que si quiere alguien hacer alguna pregunta, este es el momento adecuado. Toda suya. ¿Nos atreven? Sí. Yo tengo muchas, pero tengo dos que me llaman mucho la atención. Dijiste antes, Carmen, que nunca habías escrito antes de ahora. ¿Y por qué ahora? ¿Qué pasó? Me jubilé. Es tan simple como eso. Pero bueno, hay personas que les da por fijar o sea, que algo en ti tenías algún tipo de inquietud. No, sí, inquietud sí. Yo creo que estaba, claro, yo durante todos esos años de mi vida profesional escribí mucho, porque en mi profesión se escribe mucho, pero era
pero siempre con un lenguaje pues, muy técnico, muy codificado. Y sí que es verdad que yo muchas veces cuando escribía aquellos informes, aquellos dictámenes y todo eso decía que si yo pudiera escribir de otra manera esto, que parece que todo suena igual, parece que estoy diciendo ahora lo mismo, que estoy escribiendo ahora lo mismo que escribí hace 3 meses, ¿no? Entonces sí que esa manera de acercarme a la realidad con otra perspectiva y de escribirla de otra manera sí que es algo que, bueno, que lo tenía ahí como un gusanito, no nada que me causara ningún trauma, pero sí había algo. Y luego, bueno, es cierto que tuve algunas personas a mi alrededor que cuando dejaron de trabajar, cuando se jubilaron en las Naciones Unidas como yo, también empezaron a escribir, y más bien desde el punto de vista literario. Entonces, si ellas lo podían hacer, pues yo quise intentarlo y me dejé llevar porque me gustó y me hizo sentir bien. Escribo porque mientras escribo me siento bien. Es una manera de como de exorcizar también todas esas historias que tienes, es posible. Testimonios que tuviste, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo de biográfico, de verídico, de algo así como... Realmente, bueno, a ver, yo creo que todos los escritores tiran de su experiencia y de lo que ellos son y de su visión del mundo, porque si no, ¿de dónde, no? ¿De dónde lo vas a sacar? Entonces, no en la historia en sí, pero bueno, hay partes en las que yo, pues por ejemplo, hablo de las Naciones Unidas, de cómo es ese edificio en el que yo trabajaba, pues el lugar, la casa donde Milena, una de las casas donde Milena vive es una casa en la que yo viví, y me gustaba tanto aquella casa y me pareció tan novelística que ¿para qué iba a inventar algo que no existía? Pues mejor algo que sí existía y que yo tenía cariño. La propia ciudad de Ginebra yo creo que es también protagonista y es un poco también este libro como un homenaje mío hacia ella, porque viví tanto tiempo allí y todavía la echo muchísimo de menos, entonces es también un poco mi homenaje, no hablo mal de ella, porque no me sale, porque la quiero mucho, no me saldría, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, pero es una parte, digamos... Y de todos esos testimonios tan duros que has tenido probablemente que leer, ¿has tomado alguna vivencia, algún dato para no directamente, o sea, yo los testimonios de víctimas que constituyen una buena parte de la novela, unas cuantas páginas de la novela, yo los escogí porque me parecía que desde el punto de vista de lo que yo quería transmitir al lector eran particularmente significativos. Leí muchísimos y escogí pero son verídicos, lo único que hice fue traducirlos, resumirlos, ponerlos en un lenguaje literario y no como un documento judicial que eran. Vale, pues esto es todo por nuestra parte porque el tiempo se ha acabado. Muchas gracias por habernos acompañado. Decirles que Carmen estará firmando libros ahora ahí, así que no se vayan. Llévense Mariposas Negras sobre fondo rojo, lo van a disfrutar. Ella les contestará las preguntas que quieran y les dejará una buena firma, que nunca se sabe lo que luego pueden dar de sí estos libros. Y disfruten de la Félix, que todavía quedan muchísimas actividades y muchos días, que dura hasta el domingo. Muchas gracias. Pero...